respuesta a la llamada del presidente Bashar al-Assad, se celebra una oración por la lluvia en Siria. El jefe de la delegación oficial siria en Ginebra afirma que el diálogo constructivo se celebra bajo el techo de la patria y el futuro de Siria no se decide con una pequeña corriente denominada oposición. Los sirios en Ginebra y en Damasco apoyan a la delegación oficial siria en no renunciar a los principios nacionales. Se reanuda la entrada de ayuda humanitaria en el campamento de Yarmouk tras los disparos de ayer por los terroristas contra ella. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal sirio satelital. En cumplimiento a la llamada del presidente Bashar al-Assad, se ha celebrado en la gran mezquita de los Omeyas en Damasco la oración de al-Istisqa, que es una oración por la lluvia, a la que ha asistido una gran multitud de fieles. El acto se ha realizado también en todas las mezquitas de Siria, después de las oraciones de hoy viernes en todo el país. Predicadores e imanes de mezquitas han rogado a Dios Todopoderoso que el pueblo sirio y la patria puedan gozar de la gracia de la lluvia y de la seguridad y estabilidad. El ministro de Exteriores sirio, Moallem, jefe de la delegación oficial en Ginebra, ha asegurado que no se llegó a resultados tangibles durante una semana de diálogo, debido a la flagrante injerencia de Estados Unidos y a la falta de seriedad y madurez de la otra parte, y a su amenaza de abandonar la reunión más de una vez, además de su insistencia en un solo tema. El jefe de la diplomacia siria ha reiterado que la delegación oficial asistió a Ginebra y aceptó discutir todo, y trabajó para encontrar una base en la que todos los sirios y todos los pueblos del mundo estén de acuerdo. Esta base es la lucha contra el terrorismo, pero lamentablemente la otra parte la ha negado y parece que no ha leído la declaración de Ginebra, así como la programaron para un solo artículo del que no salieron. Y aquí se plantea la cuestión si estos son sirios y pueden ser socios en la reconstrucción del futuro de Siria. Al-Moallem ha subrayado haber dicho a Brahimi que entre sus deberes es pedir al secretario de Estado norteamericano John Kerry que asegure su interés en la solución política y no la militar y crear ambiente oportuno para el diálogo. La delegación oficial siria participante en la conferencia de Ginebra II ha afirmado haber desempeñado todo esfuerzo posible para beneficiarse de la conferencia de Ginebra II, agregando que la falta de reacción por parte de la delegación de la llamada coalición de la oposición con lo que se ofreció tanto en el expediente político o en lo relacionado con la lucha contra el terrorismo ha frustrado los esfuerzos para detener el derrame de sangre siria. En respuesta a la delegación de la denominada coalición de la oposición, la delegación oficial ha confirmado que Siria ha sido y seguirá siendo gobernada por hombres de Estado y no por aficionados y semihombres. Asimismo, ha anunciado su disposición a debatir la aplicación de la Declaración de Ginebra, pero no se puede hacerlo con gente que solamente representa a sí misma, sino que se debe hacer con todas las facciones de la oposición nacional. La delegación ha señalado que el involucramiento de Israel en la crisis de Siria es obvio como el sol, y esto requiere una condena por parte de cada sirio patriótico y honesto. No obstante, la denominada coalición de la oposición no hizo ninguna referencia a este tema en sus declaraciones dentro y fuera de las reuniones. El enviado de las Naciones Unidas a Siria, Lakhdar Brahimi, ha afirmado que las conversaciones entre la delegación oficial siria y la de la oposición no lograron ningún avance real. Pero hay pasos positivos sobre los que se puede construir para avanzar hacia encontrar una solución a la crisis siria, con la participación de más de 40 países, junto a las Naciones Unidas y 3 organizaciones regionales, y enfatizar en la necesidad de poner fin al sufrimiento del pueblo sirio, señalando que el inicio de las conversaciones fue difícil y el progreso fue muy lento. Brahimi ha señalado que las dos partes están comprometidas a debatir la plena aplicación de la Declaración de Ginebra, el cese del fuego y la lucha contra el terrorismo, así como la formación del Comité Ejecutivo con plenos poderes, pero la brecha entre las dos partes sigue siendo amplia. El enviado de las Naciones Unidas ha afirmado que las dos delegaciones reafirmaron su compromiso de garantizar la soberanía, la independencia y la unidad de Siria.
y ha añadido que trabajarán en el tema humanitario y el de los rehenes y secuestrados, subrayando la necesidad de deshacerse del terrorismo y que el pueblo sirio es quien decide su destino y resuelve sus problemas, algo que lo confirman las Naciones Unidas continuamente. El vicecanciller ruso Gennady Gatilov ha lamentado la decisión del Congreso estadounidense de armar a la oposición siria y ha considerado que esto agrava aún más la crisis. Gatilov ha dicho que Rusia continuará su seguimiento político al diálogo entre los sirios en Ginebra durante la segunda ronda y aumentará el nivel de representación cuando es necesario, subrayando que se acordó la fecha de la próxima ronda que se celebrará el día 10 de febrero. Cientos de sirios se han congregado esta mañana frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra en apoyo a su país y a su ejército, donde han expresado su rechazo al terrorismo respaldado y financiado por países regionales y internacionales y han reiterado su apoyo a la delegación de la República Árabe Siria en Ginebra. El jefe adjunto de la delegación oficial siria, ministro de Información Omran Al-Zoabi, ha informado que la delegación oficial pidió al enviado especial de las Naciones Unidas que la delegación de la oposición fuera representada en la próxima ronda por todas las facciones de la oposición, incluso la oposición nacional. Por su parte, la consejera política y mediática de la presidencia, Buthaina Shaban, ha anunciado ante los reunidos que Siria es para todos los árabes y para todos los libres del mundo, y su fuerza radica en la grandeza del pueblo y nunca se renunciará a ningún derecho de este pueblo y de los derechos de los árabes. A su vez, Faisal Al-Mikdad, viceministro de Exteriores, ha reiterado desde la sede de las Naciones Unidas que el pueblo sirio está contra el terrorismo y aspira a restablecer la seguridad, y que Siria resistió gracias al constante apoyo de su pueblo al presidente Bashar al-Assad. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dijo que el pueblo sirio es quien decide el futuro de Siria, mientras que la denominada coalición de la oposición cree que viene a recibir el poder. Y en Damasco se ha celebrado una marcha con varios vehículos en apoyo a la decisión soberana nacional. Los ciudadanos se han congregado espontáneamente ante la ciudad deportiva de Al-Jalaa, donde han coreado consignas y han llevado banderas expresando su apoyo a la delegación oficial siria en Ginebra, que aclaró ante la opinión pública la verdad de los acontecimientos en Siria. También los participantes se han encontrado en la Plaza de los Omeyas y han cantado para el ejército en su lucha contra el terrorismo. Las fuerzas de seguridad interna, en cooperación con el ejército sirio, detuvieron a un número de emboscados durante su persecución a los remanentes de terroristas en la ciudad de Annabek, en Damasco Campo. Entre tanto, unidades del ejército aniquilaron a terroristas, entre ellos saudíes, durante una operación especial contra sus refugios en Damasco Campo. Según fuentes oficiales, unidades del ejército se enfrentaron con terroristas en la ciudad de Daraya y mataron a varios de ellos, mientras que otros destacamentos acabaron con terroristas en Yabrud y en Ain al-Khadra y destruyeron sus escondites con las armas entre la localidad de Al-Sarja y Yabadin. Las fuentes añadieron que el ejército acabó con 3 terroristas del denominado Frente Islámico en las fincas de la ciudad de Adra al-Umalía y destruyó su vehículo cargado de armas y municiones. Por otro lado, las autoridades competentes en cooperación con los ciudadanos han interceptado hoy un coche con grandes cantidades de explosivo en Damasco. Los tapadores han desmantelado los explosivos mientras que las autoridades competentes han iniciado el proceso de investigación. Un grupo terrorista infiltrado desde el Líbano ha perpetrado una masacre causando la muerte de 7 civiles en el pueblo fronterizo de Al-Gaida en el campo de Talcalah, en Homs. Una fuente oficial ha afirmado que decenas de terroristas se han infiltrado en la madrugada de hoy desde el Líbano hacia la aldea de Gaida, donde han disparado contra los ciudadanos dejando 7 mártires. La fuente ha dicho que una escuadra del ejército se ha enfrentado con los terroristas causando varios muertos y heridos, mientras que el resto se ha huido hacia el territorio libanés.
En cumplimiento a la iniciativa pacífica y popular para solucionar la crisis en el campamento de Yarmouk y con el apoyo del gobierno sirio, se han introducido hoy 980 cestas alimentarias en el campamento y se han distribuido a las familias. El jeque Mohammad Al-Omari, jefe del Comité de Reconciliación Popular Palestina, ha dicho que los comités populares palestinos han evacuado a 150 pacientes, entre mujeres y ancianos, y se han ingresado en los hospitales de Damasco para recibir tratamiento. Al-Omari ha subrayado las facilidades y medidas logísticas y de seguridad adoptadas por el gobierno sirio para la llegada de ayuda humanitaria a las familias secuestradas por las bandas terroristas armadas desde hace meses. Estas bandas terroristas son las que obstaculizaron más de una vez la entrada de ayuda humanitaria al campamento. La Cancillería rusa llamó a todas las partes externas capaces de influir en los grupos terroristas armados a ejercer presiones sobre ellos para facilitar el ingreso de ayudas humanitarias en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk en Siria. En un comunicado emitido, la Cancillería lamentó la interrupción del proceso de ofrecer ayudas humanitarias a los civiles en el campamento por los disparos de las bandas terroristas, agregando que debido a la situación sobre el terreno se puede reanudar el proceso de hacer llegar las ayudas humanitarias hoy a Siria. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares. En respuesta a la llamada del presidente Bashar al-Assad, se celebra una oración por la lluvia en Siria. El jefe de la delegación oficial siria en Ginebra afirma que el diálogo constructivo se celebra bajo el techo de la patria y el futuro de Siria no se decide con una pequeña corriente denominada oposición. Los sirios en Ginebra y en Damasco apoyan a la delegación oficial siria en no renunciar a los principios nacionales. Se reanuda la entrada de ayuda humanitaria en el campamento de Yarmouk tras los disparos de ayer por los terroristas contra ella. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención y hasta mañana.